Bueno, saben que estamos predicando toda la Biblia. Esto nos lleva unos 20 años más o menos. Venimos bastante bien. Tenemos un porcentaje ahí ya que hemos predicado. Y me ha tocado Ezequiel capítulo 1. Y cuando me tocó dije, es una profecía bastante compleja la visión de Ezequiel. Pero gracias a Dios, hace 4 meses atrás había predicado Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 es cuando a Juan se le abre la puerta del cielo y ve el trono de Dios en el cielo. Hace 4 meses predicamos Apocalipsis 4 y está muy vinculado a este pasaje de Ezequiel 1. Saben que en la Biblia hay 3 personas, en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, hay 3 personas que vieron el trono de Dios. Uno es conocido, es el pasaje de Isaías, cuando dice Santo, 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 ¿sí? Que se encuentra con el ángel que quema sus labios con una brasa encendida. Ahí en ese momento dice que ve el trono de Dios, que prácticamente abarca todo el templo, ¿no? El trono de Dios allí. Entonces Isaías es el primero que ve el trono de Dios. Después tenemos a Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, él va a ver el trono de Dios en una visión. Y después tenemos, como mencionamos, a Juan. Juan en Apocalipsis también ve el trono de Dios. 3 personas que ven el trono de Dios. De esas 3 personas, 2 lo vieron en el cielo. Isaías lo vio en una visión, la tierra como si el trono de Dios hubiera bajado hacia el templo, y los otros 2 lo vieron en el cielo. A Juan se le abrió la puerta del cielo, y Ezequiel va a decir también que se le abrieron los cielos. ¿A quién más se le abrieron los cielos en la Biblia? A Esteban, muy bien, a Esteban también. Dice que se abrieron los cielos y vio a Jesús. Bueno, y Pablo también dice que visitó el tercer cielo. ¿Sí? No dice que haya visto el trono de Dios, pero dice que visitó también el tercer cielo. Estamos en Ezequiel 1, vamos a dar algún contexto. Todos ya a esta altura sabemos un poco más con respecto a lo que fue la conquista de Babilonia a Jerusalén. En el norte el reino de Israel fue deportado por los asirios y en el sur venía Babilonia, que finalmente destruyó Jerusalén. Los últimos, la conquista de Babilonia pasó por 3 reyes en Israel, en Jerusalén, los 3 puestos por Babilonia. Hubieron 3 deportaciones en la conquista de Babilonia y Ezequiel corresponde a la segunda deportación, cuando se llevan a un rey llamado Joaquín. El rey anterior lo habían asesinado. El rey Joaquín fue el único que fue llevado preso y estuvo años preso allí en Babilonia. Y después venía Sedequías, que también terminó preso y murió en la cárcel, pero que asesinaron a todos sus hijos. Son 3 reyes. Ezequiel corresponde a la segunda deportación. Cuando Ezequiel está en Babilonia, deportado, el templo no había sido destruido todavía, ¿sí? Todavía estaba Jeremías diciendo que se rindan ante Babilonia y que no sigan luchando. Pero, bueno, como ustedes saben, nadie le hizo caso a Jeremías. Así que Jeremías está hablando de la destrucción del templo y Ezequiel le toca también hablar en la primera parte, en los primeros capítulos, de lo mismo, pero algo que era mucho más cercano, ¿sí? Porque iba a pasar pocos años para que Jerusalén fuera destruida y la profecía de Ezequiel se cumpliera. Ahora, Jeremías la pasó un poco peor que Ezequiel, porque Jeremías estuvo toda la profecía de Jeremías diciendo que se rindan ante Babilonia. La noticia de Jeremías siempre era mala para los que lo escuchaban. Ahora, Ezequiel tuvo al principio la profecía de la destrucción de Babilonia. Saben que mientras que Jeremías estaba en Jerusalén y había todavía población en Jerusalén, estaba el rey Sedequías, Ezequiel estaba en Babilonia diciendo: muchachos, planten viñas, consigan trabajo, establezcanse, porque vamos a estar acá mucho tiempo, ¿sí? Porque habían algunos falsos profetas, no solamente en Jerusalén, sino también en Babilonia, que ya habían sido deportados, diciendo: tranquilo muchachos, no desarmen la maleta que ya nos vamos, el Señor nos va a liberar de acá, así que no desarmen la maleta. Y Ezequiel decía: van a estar acá un tiempo, casi 2 generaciones, ¿no? Son 70 años, las generaciones son más o menos de 40 años, casi 2 generaciones. Los más grandecitos murieron en Babilonia. Así que imagínense, Ezequiel le dice: bueno, consigan trabajo, acomódense y traten de hacer carrera por acá, por Babilonia, porque van a estar un tiempito. Así que bueno, esta era la situación de Ezequiel ya de exiliado en Babilonia. Por eso vamos a ver en el capítulo 1 que va a hablar
de esta profecía, la profecía de Babilonia atacando Jerusalén. Pero vamos a ver que esto no se ve de forma literal, sino trae una cantidad de simbolismos. Ezequiel va a tener una visión especial de Dios en el capítulo 1. Ahora, Ezequiel va a ver el trono de Dios. ¿Qué diferencia hay entre Ezequiel 1 y Apocalipsis 4? En Apocalipsis 4 vemos el trono de Dios lleno de alabanza, lleno de gloria, lleno de pureza. Habían ancianos alrededor del trono que decían gloria al Cordero y cantaban alabanzas. Y en Apocalipsis 4 lo que se ve es la promesa de Dios de que llegaremos a ese lugar de gloria, ¿sí? De que vamos a estar con el Señor disfrutando de todo eso. Dice que hay un mar de cristal, eso significa la paz absoluta, que allí no va a haber ningún tipo de corrupción y vamos a estar allí como una promesa. Parece un arco iris, al igual que en Ezequiel, hablando de la fidelidad de Dios. Vamos a estar allí una vez que partamos, o que el Señor venga y nos lleve, vamos a estar en la gloria con el Señor. Dice que lo veremos cara a cara. Apocalipsis 4 nos da esperanza, ¿sí? Ahora, Ezequiel ve exactamente lo mismo, es el mismo trono, es el mismo Dios. Van a haber cosas muy similares entre Apocalipsis 4 y Ezequiel 1. Sin embargo, en Ezequiel vemos la justicia divina, la ira de Dios. Lo que podías disfrutar en Apocalipsis 4 diciendo, wow, qué esperanza tengo en el Señor, lo que aquellos redimidos podían disfrutar, ahora en Ezequiel 1, aquellos que no han sido redimidos, tienen miedo ante el trono de Dios. Y vamos a empezar un poquito la lectura y hablando de estas cosas. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Esta frase, vino sobre él la mano de Jehová, o estuvo sobre él la mano de Jehová, la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel 7 veces por lo menos, ¿sí? Es una frase típica de Ezequiel, y vino sobre mí la mano de Jehová. Ezequiel en esta época tenía unos 30 años, no era muy viejito, era un joven de 30 años, y Dios ya le había puesto esa carga. Saben que la palabra profecía puede ser traducida también como carga. Le había puesto esa carga para anunciar al pueblo que estaba deportado en Babilonia. Y bueno, unos 30 años, el rey Joaquín era el rey reconocido en Babilonia. Los judíos que estaban en Babilonia no reconocían a Sedequías sino a Joaquín como su rey, ¿no? Aunque estaba preso. Y eso lo vamos a ver también en la historia, cómo después finalmente lo terminan liberando a Joaquín y le dan un lugar de privilegio, seguramente por presiones de algunos judíos de importancia allí en Babilonia, ¿no? Dice que vino sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. La figura de la nube llena de relámpagos y trueno, que también es conocido en el hebreo como la Shekinah, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios, que aparece en una nube, por ejemplo, en el desierto, no aparece en Apocalipsis 4. Pero sí aparece en Ezequiel 1, porque justamente es la imagen de un Dios lleno de ira, de un Dios que se hace respetar, que es justo. Pero sí aparece, por ejemplo, si se acuerdan, en el libro de Éxodo, en Éxodo 20-28, cuando Moisés baja del monte Sinaí, aparece una gran nube, un gran estruendo lleno de relámpagos, y el pueblo dice que se aparta y tiene miedo. Y dice, anda vos, Moisés, anda vos, nosotros no queremos acercarnos a la presencia de Dios, porque no era una presencia que se veía como amistosa, como amorosa. Acuérdense que el pueblo venía de adorar a otro Dios, de hacer un becerro de oro y rechazar al Señor, y ahora la presencia de Dios le daba miedo. Esto no aparece en Apocalipsis 4, porque Apocalipsis 4 nos quiere dar esperanza. Ahora, Ezequiel 1 dice, guarda, porque tenemos un Dios de justicia. Entonces dice que aparece una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante
al bronce refulgente. Que bueno, algunos piensan que el bronce refulgente es un material que se llama el oricalco, que no se sabe bien qué es una amalgama de varios metales. Algunos dicen que tiene que ver con un meteorito, con un material que dejan los meteoritos en la Tierra, porque es muy escaso, ¿no? Y dice que era parecido a eso. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia, había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Se van imaginando un poquito la figura? Bien, las mentes creativas. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los 4, y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Así que había allí unos querubines, una especie de querubines con 4 caras, ¿sí? Pero esas 4 caras nunca se movían para un costado, siempre iban derecho. Claro, como había 4 caras, para el lado que quería ir, encaraban la cara. Anda vos, se organizaban. Entonces nunca doblaban. Miren, yo ahora tengo una contractura acá, eso es por doblar. Si tuviéramos 4 caras, eso no es necesario. Vamos para allá, derechito. Sus pies eran rectos y siempre se movían hacia un lugar. Después dice que se movían como un rayo, veloz, ¿no? Ahora, las caras eran bastante especiales. Aunque tenían figuras de hombres, tenían cara, un lado era de león, otro lado era de buey, otro lado era, bueno, en Juan dice como de hombre, ¿no? Usa un símil. Es decir, no está seguro si era un hombre, un buey, un león, era parecido. Pero acá dice, bueno, una de las caras era de buey, de león, de hombre y de águila, ¿sí? Son las mismas imágenes que aparecen en Apocalipsis 4. Juan ve exactamente lo mismo. Ahora Ezequiel le agrega algunos atributos, las piernas rectas, la cantidad de alas, le agrega algunas cositas más, pero son los mismos querubines que aparecen en Apocalipsis 4. ¿Y qué es el león? La cara del león. El león representa la gloria, es el rey, ¿no? Es el rey de la selva, decimos, ¿no? Es el rey de la selva, es el poderoso. Entonces representa la gloria, la soberanía de Dios. Después tenemos al buey, que el buey representa la fuerza de Dios, el poder. Dios es todopoderoso. Tenemos al hombre, que representa el conocimiento, la inteligencia, en la parte del intelecto. Y tenemos al águila, que el águila sobrevuela todas las cosas. Por eso cuando se usa la figura del águila en la Biblia se habla de aquello que es sobrenatural, que está por encima de todas las cosas, ¿no? Así que acá tenemos 4 aspectos importantes del Señor. Cada lado hablaba algo específico del que estaba sentado en el trono. Muy bien, así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Era una cosa apocalíptica, ¿no? Era increíble. Eran seres de 4 caras, con cara de animales, de hombres, que se movían derecho para un lado y para el otro, como un relámpago. Había mucha luz alrededor. Esa es la imagen de Ezequiel. Claro, Ezequiel ve eso y tiene que explicarlo. Tal vez lo que nosotros nos imaginamos no tiene nada que ver con lo que Ezequiel vio. Ya nos vamos a enterar en un día. Pero Ezequiel tiene que explicar la visión que el Señor le muestra. Lo mismo pasa con Juan. Él tiene que explicar lo que ve. Por eso usa mucho el símil. Era parecido a tal cosa, parecido a lo otro. A ver si me entienden, ¿no? Era como algo... ¿Cómo se explica algo que es nuevo para nosotros? Que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, ellos hacían el esfuerzo por explicar estas cosas. Así que tenemos a estos seres bastante extraños, que son como los querubines, que están allí alrededor del trono, pero todavía no apareció el trono. En Juan, el orden es: voy a hablar primero del trono y después de todo lo que rodea el trono, ¿sí?
Porque el capítulo 4 de Apocalipsis, donde Juan relata el episodio del trono de Dios, quiere hablar del gobierno de Dios, de aquellos que están disfrutando de estar en el reino de Dios, con el trono de Dios, ¿sí? De los redimidos, con ropas blancas, que están delante del trono. Entonces el enfoque está en la soberanía de Dios. Entonces habla primero del trono y después todo aquello que rodea ese trono. Ahora Ezequiel va a hacer lo contrario, va a hablar primero de todo lo que rodea el trono y finalmente va a hablar del trono de Dios. Hay que decir que el pasaje de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, da un poquito más de temor que la profecía de Juan en este sentido, ¿no? Bueno, antes había dicho que esta tormenta, estas nubes, que también las veíamos en Éxodo, venían desde el norte. Y esto justamente marca de que el que venía del norte hacia Jerusalén era Babilonia. Así que se sabe por esto que en la visión está hablando de que viene una tormenta grande con poder desde Babilonia. Pero entonces podemos decir, ¿pero está hablando de Babilonia o está hablando de Dios? Es que ya lo hemos visto muchas veces. El juicio a Babilonia no es el juicio de los paganos, es el juicio de Dios a Jerusalén. No es el juicio de aquellos que querían conquistar para quedarse con el oro del templo. Es el juicio de Dios sobre su pueblo. Entonces, cuando atacan Jerusalén, el que viene atacando es Dios. Cuando vayamos avanzando en el texto, nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a un carro de guerra, lo que está mostrando Ezequiel. Es un carro de guerra, pero un carro importante, un carro de guerra muy bien armado, ¿no? A nivel espiritual. Por lo cual, hacía bien Jerusalén, o los judíos, el pueblo de Dios, en tener temor del Señor. Mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre el suelo. ¿Vieron? Aparecen las ruedas, como ruedas de carro, pero no son ruedas cualquiera. Una rueda sobre el suelo, junto a los seres vivientes y a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito, sí, que es un verde amarillento, un verde amarillo. Las cuatro tenían un mismo aspecto, su apariencia y su estructura eran como una rueda metida en otra, ¿no? Había como que giraban para diferentes lados, una rueda metida en otra. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían al andar. Sus llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos alrededor en las cuatro. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban hacia donde el espíritu las llevaba. Ellas iban hacia donde las llevaba el espíritu. Las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es decir, había ruedas que estaban separadas de los seres vivientes, pero lo que quiere explicar Ezequiel es que por más que estuvieran separadas, estaban unidas. El espíritu, no el Espíritu Santo está hablando acá, ¿no? Ese espíritu con minúscula. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es como que la vida de esos seres vivientes estaba en las ruedas también, ¿no? Entonces ellos se movían y las ruedas se movían, obviamente, estaban unidos. Aunque estaban separados, no estaban físicamente unidos, estaban unidos en espíritu. Los seres vivientes se elevaban y las ruedas se elevaban, se agachaban y hacían todo eso, ¿no? Y además dice que en las llantas, no en las ruedas, pero en las llantas de las ruedas, ya estamos viendo un carro, ¿no? Allí están las ruedas con los seres vivientes y después vamos a ver que hay algo arriba, ¿no? Dice que en las llantas estaba lleno de ojos. Esto también aparece en la figura de Apocalipsis 4. Lo único que no aparece en las ruedas. Dice que los seres vivientes estaban llenos de ojos. Pero acá lo que aparecen llenos de ojos son las ruedas. ¿Qué significa esto? Es el Señor, el Dios que todo lo ve. Que todo lo ve. En Apocalipsis dice que tenía tantos ojos que el Señor, claro, no se perdía nada de lo que pasaba. Pero no es que se distraía, un querubín lo llamaba Señor y hacía así, y decía, dale, que está mirando para otro lado, vamos a pecar tranquilo. No, el Señor todo lo ve. El Señor tiene ojos en todos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción infantil? Nuestro Padre Celestial nos vigila con afán. Da un poquito de miedo, ¿no? Cuida tus ojos, lo que ven. Bueno, es que el Señor ve todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Y lo que está nombrando acá es que es lo mismo. Dios no se le escapa nada. Él ve todas las cosas, hasta las cosas que no podemos
ver nosotros. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda, ¿vieron? Ahora se parece más a un carro todavía, a manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas. Algunas versiones dicen de zafiro, ¿no? Y debajo de la bóveda, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. ¿Se acuerdan del lugar santísimo, donde estaba el arca? Habían dos querubines que sus alas se tocaban, ¿no? Esta imagen también aparece aquí en Ezequiel. Después, si leemos en las Escrituras, es común que los querubines se tapen con una de sus alas. Aparecen en algunos lugares con 6 alas. Se tapen su cuerpo, se tapan sus pies para decir que no corresponden, que no son de la tierra, se tapan sus genitales para decir que son asexuados, que no tienen sexo, y también se cubren los ojos para decir que no soportan la gloria de Dios, ¿no? Que están cubriéndose la cara porque están cerca de la gloria de Dios. Con las 6 alas cubren su cuerpo, ¿no? Eso aparece en algunos pasajes también en las Escrituras. El 24, oí el sonido de sus alas cuando andaban, era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas, y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro. Apareció el trono, allí estaba. Era como la parte donde estaba la persona principal, arriba de ese carro con ruedas y llevado por querubines. Y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Y que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de la lluvia. Así era el aspecto de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y ahí después, en capítulo 2, viene el llamamiento a Ezequiel. Aparece uno parecido a un hombre, parece el Señor Jesucristo. Hay las piedras preciosas que menciona. Muchas pueden aparecer sus versiones en rojo también. En Apocalipsis 4 aparecen piedras preciosas rojo y verde. El rojo tiene que ver con la sangre de Cristo y el verde tiene que ver con la vida. La sangre, aquello que hace posible la vida. Esos colores son muy representativos también y vuelven a aparecer aquí. Y aparece el arco iris que habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Ahora, Dios es fiel para salvar a aquellos que son justos, pero también es fiel para castigar a aquellos que cometen injusticia. Porque si Dios fuera todo amor y no fuera justo, ¿de qué clase de amor hablaríamos? Dios es amoroso, pero también es justo. Si alguien tocara a un familiar nuestro y lo lleváramos a un juez, y ese juez le diría al delincuente: no, yo amo mucho a las personas y sí que lo voy a dejar libre, ¿no nos pondríamos mal nosotros? ¿Por qué no se hace justicia con la persona que ha dañado a otro? Pediríamos justicia. Es normal. En Dios es igual. Dios ama a las personas, pero también es justo, ¿sí? Es una expresión también de su amor. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor, cuando yo pensaba en Apocalipsis capítulo 4, pensaba en Ezequiel capítulo 1, y veía este contraste. En Apocalipsis 4, el trono de Dios se veía como el soberano que estaba rodeado de aquellos que estaban redimidos por el Señor y que lo alababan, que le decían gloria al Cordero. Y esa es la figura que nosotros nos imaginamos cuando estemos con el Señor, estando alrededor del trono y dándole gloria al Cordero de Dios. Y también pensaba en esta figura de Ezequiel 1, donde el carro lleno de querubines poderosos y temerosos y con figuras que son terribles ante los ojos de Ezequiel, va hacia Jerusalén directamente a poner su juicio allí y castigar a aquellos que pecaron contra el Señor. Es que el Señor es todo eso. Como decíamos, el Señor es amoroso, es soberano y también es justo y es temeroso.
Y podemos ver al Señor de esa manera. Cuando predicamos el Evangelio, la noticia es de que tenemos salvación en Jesucristo y podemos estar con Él, y como dice en Apocalipsis 4, siendo de sus redimidos y alabando al Señor. Pero hay una mala noticia junto con eso, de que si no obedecemos al Señor, merecemos el castigo eterno. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo mereceríamos? Merecemos también el castigo eterno. Y nuestra vida va hacia una destrucción eterna, como pasó allí con el templo en Jerusalén. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios de amor, un Dios que nos salva, pero también es un Dios justo y es un Dios que se enoja. Y no nos hace mal ver al Dios completo en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la garantía, tenemos un arco iris para los redimidos, es la garantía de que vamos a disfrutar del amor de Dios, que estamos salvos de la ira de Dios, dice la palabra, salvos del castigo eterno. Pero no nos podemos engañar, creer que Dios es todo amor. Es un hippie prácticamente, amor y paz, amor y paz. Porque cuando nosotros vemos al Dios terrible que va contra Jerusalén, se despierta en nosotros la urgencia por predicar el Evangelio, la urgencia para que aquellos que están en Jerusalén esperando el juicio acepten al Señor y puedan salvarse, los que están en ese lugar de perdición. Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII, y bueno, su filosofía es muy amplia, ¿no? Pero tiene un libro sobre estética que se llama Sobre lo bello y lo sublime. Sobre lo bello y lo sublime. Lo bello es aquello que lo vemos en su forma y es agradable a nosotros. Tenemos una percepción de esa cosa que nos es agradable. Decimos, qué bella que es una flor. Y lo sublime es aquello que no podemos limitarlo a una forma y que nos sobrepasa. Y que en vez de nosotros observar a la cosa nos observa a nosotros. Por ejemplo, estamos en el medio de un océano, en una barquita, y vemos el cielo. Y vemos de que somos muy limitados y que cualquier cosa, o el mar enorme, ¿no? Cualquier cosa nos puede destruir. Entonces, esa sensación de terror, de perder el control, tiene que ver con algo sublime, algo que nos supera. Algo hermoso es todavía controlable, pero algo sublime nos supera. Dios tiene esos dos aspectos. Podemos ver un Dios hermoso, un Dios que se acerca a nosotros y podemos disfrutar. Cantamos alabanza y nos gozamos, porque tenemos esa garantía y ese control de decir, el Señor selló mi salvación en la cruz. Yo soy salvo. Pero aquellos que no tienen al Señor en sus vidas, tienen que ver a Dios como algo que los supera totalmente y que en cualquier momento pueden ser destruidos. Dios es más grande de lo que muchas veces nosotros pensamos. Dios es bello, pero también es sublime. Lo sublime tiene que ver con esa justicia eterna y lo bello tiene que ver con la esperanza que podemos disfrutar en el Señor Jesucristo. Pensemos en un Dios como es, completo para nuestras vidas. Cada vez que pensemos en pecar, pensemos en un Dios que es justo y que no le gusta. No pensemos, bueno, Dios es amoroso así que me va a perdonar, porque estamos pensando mal. Pensemos en un Dios y en su ira cuando pensemos en pecar. Cuando cuando disfrutemos de nuestra santidad, pensemos en la hermosura de nuestro Señor, que nos mantiene con la esperanza de una vida eterna. Esos dos contrastes que tenemos en la vida. Dice en Romanos que la propia naturaleza está hablando de la existencia de Dios. Y no solamente habla de la existencia de Dios, se expresa como Dios también se expresa. No quiere decir que Dios sea la naturaleza, aclaro, pero vemos en la naturaleza una expresión parecida a la que Dios tiene
también. Vamos a ver este video y después les voy a hacer algunas preguntas sobre qué experimentaron ustedes con este video y con eso vamos a terminar. A ver, alguien que quiera decir qué es lo que sintió, ¿no? Esto de lo bello y lo sublime tiene que ver con los sentimientos, ¿no? No tanto con... ¿Cuáles fueron las impresiones que tuvieron? Todo lo que vimos tiene que ver con la naturaleza, ¿no? No hay nada artificial ahí. Vemos que hay casas y eso, pero el desastre tiene que ver con la naturaleza, sin intervención humana en ese sentido. Impotencia. ¿Está? Es como de la calma a lo violento, ¿no? El peligro también. Pero un poco lo que decía Marta se da en las dos. Como el concepto de lo sublime también se da en eso de las estrellas, ¿no? También. En sentirte como chico, ¿no? Como pequeño. No, sí. Yo una de las cosas que sentí fue la soberanía de Dios, porque al principio, toda la primera parte me transmitió, no sé, paz, grandeza, propósito, majestuosidad, no sé, muchas cosas de esa manera. En el segundo también, porque ver esos rayos, con ese, como decía tanto, ese peligro de decir ante algo así, una tormenta eléctrica, no sé, una inundación, algo como seres humanos, si ocurriera algo masivo, no podemos hacer nada. Y también vi la soberanía de Dios y la grandeza de Dios en el sentido de que lo uno y lo otro, Dios creó todo eso y se ve poder, se ve esa fuerza, o sea, muchos contrastes, pero el mismo Dios. Exacto. Bueno, eso es un poquito lo que quería mostrarles hoy. De repente, hoy no nos vamos con algo práctico para hacer nuestras vidas, mañana la manera de hacer una cosa o la otra. Pero me interesaba que veamos al Dios completo en nuestras vidas y que podamos ver de que Dios es un Dios, como bien decía Pablo, que abarca todas las cosas. Su justicia es poderosa, su ira es de temer, pero también es un Dios bueno y amoroso. El cristiano no está llamado a tener el temor de la destrucción, el miedo, porque tiene la garantía en el Señor de que va a estar en un lugar donde se va a parecer más a la primera parte. Pero sin embargo, el libro de Apocalipsis, de Ezequiel y muchos libros proféticos más auguran la segunda parte para aquellos que no se acercan al Señor. Y también esa es nuestra responsabilidad. No podemos sacar boletos para nosotros solos y tener otros en la mano y guardarlos
ser egoístas y no compartirlo con aquellos que tienen un destino de perdición para sus vidas. Este es el Dios que tenemos, que va a castigar a aquellos que son injustos y que va a dar recompensa, o más bien gracia, a aquellos que hemos decidido acercarnos a Él. Este es un Dios completo. Y este es el Dios que debemos predicar. Este es el Dios que predicaba Juan el Bautista cuando decía que era urgente aceptar al Señor. El Dios que predicaba Jesús cuando decía: el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. ¿Por qué esa urgencia? Por esto. Porque este es un Dios de ira y de justicia, el cual no va a jugar con el pecado. Y también es un Dios de amor que ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él tomara el castigo por nosotros, para librarnos de ese castigo que merecíamos. Es un Dios de amor que nos promete paz y vida eterna. Tal vez muchos de acá ya hemos tomado la decisión, tenemos esa garantía de que esperamos, como dice Isaías 65, un mundo de paz, un mundo de descanso, donde no va a haber ladrones, donde dice la Biblia que no va a haber ni siquiera noche. Creo que es la noche donde pasan las peores cosas, dicen, ¿no? Ni siquiera va a haber noche allí, va a estar la luz del Señor iluminando todas las cosas. Allí va a haber verdadera paz. Pero tal vez algunos de nosotros no hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo. Y lo que nos espera no es paz, es destrucción en nuestras vidas. Lo que espera es un destino diferente al que dice Isaías 65. Es un destino que tiene que ver con la destrucción de nuestras almas y con un sufrimiento eterno. Tenemos que decidir por el Señor, porque es urgente. Ahora, aquellos, tal vez aquí hemos todos aceptado a Cristo en nuestros corazones, y esto nos indica, la palabra de Dios nos indica, que no es un juego. No estamos acá para jugar entre el pecado y la santidad. ¿Les parece un juego esto? Es la ira del Señor, es grande y poderosa. ¿El pecado será un juego entonces? La santidad es el mejor lugar para estar, donde el Señor nos espera lleno de paz, de gozo y alabanza. Vivamos acorde a como el Señor nos ve, y no acorde como nosotros queremos ver las cosas. El Señor es un Dios que aborrece el pecado en nuestras vidas, la práctica del pecado, que aborrece cuando le damos la espalda, cuando vamos a adorar a otros dioses en nuestras vidas, cuando no queremos servirlo a Él. Y es un Dios que ama. Dios ama a todo el mundo, ¿no? Pero es un Dios que le agrada y le satisface a aquellos hijos que le presentan una alabanza sincera y una vida en santidad, acorde a lo que Él ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Hoy no es algo práctico, hagamos esto para mañana. Hoy es una reflexión profunda de cómo estamos viviendo nuestra vida, si la vemos según los ojos del Señor, o si tal vez hemos querido hacerle trampa y jugarla por nuestro lado y vivir la vida acorde a nuestra propia mirada. No, Dios es bueno, y si sigo pecando, bueno, Dios me va a perdonar, yo ya lo acepté. Dios es bueno, no se va a enojar, sabe que soy débil. Esa es nuestra mirada, pero no la del Señor. Que cuando el Señor venga, no venga en un carro de guerra, venga por su iglesia a llevarnos a aquellos que hemos procurado vivir una vida en santidad con el Señor. Oramos. Gracias, Señor, por el pasaje de Ezequiel. No es un pasaje fácil. La profecía en general tiene cosas que a veces nos cuestan, Señor. Pero si algo tenemos que destacar de todo este pasaje es que en Apocalipsis, allí en tu palabra, tú te muestras como el soberano, pero alrededor estás rodeado de ancianos que te alaban, Señor, y dan gloria a ti. Pero aquí en Ezequiel, Señor, tú vas como un carro de guerra hacia Jerusalén a dar juicio y castigo a aquellos que te han desobedecido. Queremos vivir acorde a como tú eres, Señor, a tu mirada, Señor.
acorde a tu justicia, a tu amor, a tu ira y a tu misericordia, Señor. Queremos entenderte cada vez más, Señor, para vivir no a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Qué importante es vivir en santidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque a veces los minimizamos y no nos damos cuenta que tú aborreces el pecado, Señor. Pedimos perdón a veces por nuestra soberbia, porque no nos damos cuenta que tú aborreces el soberbio. Señor, perdónanos porque vivimos un cristianismo a nuestra forma y muchas veces perdemos la mirada de lo que tú eres, perdemos la mirada del trono. Señor, haznos vivir una vida acorde al trono celestial que nos muestra Ezequiel, que nos muestra Juan, que nos muestra Isaías, con santidad, pero también con temor a ti. Gracias te damos por esta noche, gracias, Señor, por esta familia en la fe, gracias por esta iglesia. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.